Con Ana Galarza, asambleísta por Construye. Ana, buenos días. Un gusto de tenerte por Himno Nacional. Bienvenida, encantada de que estés en nuestro programa. ¿Nos escuchas? Muy buenos días, Doris. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Y bueno, con respecto al tema de la comparecencia del señor ministro, como Asamblea Nacional y en nuestro rol fiscalizador y en la fiscalización justamente se radica el hecho de que nosotros tenemos que verificar el buen uso de los recursos públicos, esas deudas que muchas veces prácticamente empeñan al país por muchísimos años y los siguientes gobiernos son los que tienen que asumir pues el pago de estos compromisos económicos. Y por eso es que nosotros hemos considerado importante que se puedan transparentar los términos sobre los cuales adquirimos deuda con el Fondo Monetario Internacional, bajo qué condiciones, para que tanto la Asamblea Nacional como la ciudadanía conozca cuáles han sido estas limitaciones que tendremos o estas obligaciones que tendremos como país en el presente, a un mediano plazo o incluso a un largo plazo. Ana, ¿y cuál es la posición de Construye respecto a este tema de que se le siga prestando dinero al FMI? La Revolución Ciudadana ya ha sido como muy clara en ese sentido de que no está de acuerdo. Hablan de que hacer un préstamo al FMI para pagar la deuda que ya se tiene con el FMI y hablan también de que cuando se hacen préstamos al FMI se ven afectados los ecuatorianos porque se traducen exigencias del FMI, recortes y una serie de temas. ¿Construye ha revisado y analizado este tema? Justamente por eso queremos saber cuáles son las exigencias que puso el Fondo Monetario Internacional para poder prestarle dinero al Estado ecuatoriano. También sí es cierto que se está pidiendo dinero prestado para pagar las deudas de los gobiernos anteriores. Y por eso es que nosotros necesitamos saber bajo qué condiciones se están endeudando, porque ahorita el gobierno está económicamente muy complicado, con deuda para pagar deuda, y si esto se sigue manteniendo en este tópico, sería un cuento de nunca acabar y que el Estado ecuatoriano esté permanentemente sobreendeudado, porque muchos estados están endeudados, pero dentro del límite legal, lastimosamente hay que decirlo, quebrado, un Estado que tiene que trabajar para pagar deudas de gobiernos anteriores y eso lastimosamente limita los recursos que son necesarios para obra pública. Es obra pública que da servicio a la ciudadanía, pero que además genera empleo al momento de realizar esa obra pública. Está limitando en temas de servicio de salud y lo poco que tenemos de recursos para el tema de salud, estamos viendo que en este gobierno, con el eslogan del Nuevo Ecuador, en algunos hospitales se están dando sobreprecios de 300, 400%. ¿Qué Entonces, en un gobierno? estado quebrado, en este gobierno, los contratos tienen el eslogan Nuevo Ecuador y se han firmado en el presente año, en este gobierno. Entonces, en nuestro rol fiscalizador, aparte de poner las denuncias a las instituciones correspondientes, que en este caso sería la Contraloría General del Estado, para que determine qué tipo de responsabilidad existiría, quiénes serían los responsables, también presentar la denuncia a la Fiscalía General del Estado para que determine si es que hay algún tipo de delito en este tema de contratos con sobreprecios, pero a más de eso nosotros estamos en la obligación de hacerlo público a la ciudadanía para que se informen qué es lo que está sucediendo con los recursos de todos nosotros y que también el gobierno se entere, porque sería injusto pensar que el presidente está enterado de lo que hacen 24/7 todos los funcionarios del Estado ecuatoriano. Sería un absurdo pedirle algo así a cualquier presidente. Entonces, si nosotros llegamos a conocer de alguna irregularidad, también nos corresponde hacerle conocer a la autoridad para que también dentro de su ámbito de competencias tomen las medidas necesarias, qué sé yo, separar al director del hospital, también pedir acciones inmediatas a las autoridades que competen. Esto es un trabajo en equipo, Doris, Noris, pero a lo que yo voy es que básicamente si estamos dedicándonos a pagar deuda que han adquirido otros gobiernos carísima, nuevamente adquiriendo deuda carísima para pagar estas obligaciones, es un círculo vicioso que no nos da recursos para lo necesario. Los pocos que tenemos
para utilizar en temas urgentes y necesarios todavía se siguen malgastando con estos contratos de sobreprecios. Entonces, así nunca va a haber plata que alcance, jamás. Y acabas de decir que, bueno, que tengo entendido que es una denuncia que ya Camilo Salinas la había hecho en el tema de salud, ¿no? De los contratos con sobreprecios y el sistema de salud pública que realmente no logra recuperarse como debería de los gobiernos pasados y se mantienen ciertas cosas. Ahora hay varios ecuatorianos que están diciendo que no hay insulina en los hospitales, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo desde la Asamblea y desde Construye, cuál es el planteamiento que tienen para evitar que siga sucediendo en los servicios públicos, sobre todo lo que continúa pasando en este gobierno? Así es, continúa pasando, no es un tema nuevo de este gobierno. Esto lo hemos visto en administraciones pasadas. Por ejemplo, en el correísmo estas eran denuncias diarias. Por eso cuando en el gobierno del expresidente Rafael Correa, que hubo muchísimo dinero por temas de petróleo, aún así nos dejaron súper endeudados y quebrados, porque mientras más plata había, más grande era el sobreprecio. Y ahora Pero seguimos una... viviendo esas consecuencias. Entonces, lo que Sí. nosotros estamos haciendo justamente es evitar que esto siga sucediendo dentro del ámbito de nuestras competencias, que es fiscalizar. Y cuando nosotros encontramos algún tipo de indicio, nos corresponde ir hasta las instituciones, hasta las autoridades competentes. En este caso sería la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General del Estado, porque no podemos tampoco asumir funciones que la ley no nos faculta. Y eso es lo que estamos haciendo permanentemente, jamás en un ánimo de molestar al presidente, o molestar al ministro, o molestar al director del hospital. No, no se trata de eso, no es un tema personal en contra de alguien en específico, sino es un tema de control, que es algo que a nosotros nos corresponde, para que, como dice el dicho, estimada Noris, no suceda esto de que en arca abierta hasta el justo peca, sino que sepan que al menos la bancada de Construye o los legisladores de esta Asamblea Nacional estaremos siempre pendientes de qué es lo que está sucediendo con los escasos recursos que en este momento cuenta nuestro país. Ana, un poco yendo a lo que el presidente Noboa dijo en su informe a la Nación, que fue que se ha recuperado la paz, que el país está ahorita con toda la institucionalidad recuperada, y habló de unas cifras que muestran a un Ecuador en progreso, o por lo menos en un camino acelerado hacia el progreso durante sus casi 6 meses de mandato que tiene. Construye sacó de inmediato un comunicado hablando de otras cifras y de otros números. Tú me acabas de decir que es probable que el presidente, por ejemplo, no sepa lo del tema de sobreprecios en los hospitales y que tampoco tiene como por qué saberlo de primera mano, y para eso están los asambleístas, para denunciar y que se entere. Pero tenemos a un presidente hablándonos de una realidad que por lo menos yo como ciudadana no la conozco y no la he palpado todavía. Entonces, un poco como que se contrapone el creer que el presidente no sabe realmente lo que está pasando, pero por otro lado tenemos un presidente que nos afirma que las cosas están bien. Por eso, porque no sabe lo que está pasando. Si supiera realmente lo que está pasando, no se pararía a mentirle al país en un informe a la nación. Las cifras que presentó en el informe son cifras mentirosas. Y a mí lo que más me ofende es que le vea la cara a la gente. Es una falta de respeto, no solamente a la institución que le recibió para escuchar el informe a la nación, sino al país. Un país que lo único que quiere y que todos queremos son soluciones y que se llene de falsas esperanzas por falsas cifras, porque lo que se presentó en el informe a la nación fue falso. Entonces yo quiero darle el beneficio de la duda de que le está mintiendo al país porque son sus ministros los que le están ocultando la verdadera información. Ministros que van a la Asamblea Nacional o a medios de comunicación a decir cifras falsas. Vemos a la señora ministra Palencia diciendo que ha disminuido el 99% de inseguridad. Inseguridad tal vez para ellos, que cuentan con seguridad del Estado, con vehículos blindados, con caravana ministerial, caravana presidencial,
con guardaespaldas. Pero el ciudadano que toma el bus, que le están robando en el bus, bajándose del bus, que le siguen vacunando, que le siguen extorsionando, ha aumentado un 500% el tema de las denuncias por motivos de extorsión. Esa sí es la realidad. Entonces, si el presidente dice que todo es color de rosa, como ha afirmado, yo me imagino que es porque no tiene idea de la realidad. Entonces, nuestro trabajo es recordarle la realidad, ponerle sus plataformas, sus tractores, sus máquinas de guerra, sus zapatos que se pone tocando el piso. O sea, literalmente que ponga los pies sobre la tierra y que se entere lo que sí vive el ciudadano común. Lo que pasa es que a los gobernantes de turno, no solamente a este, en general, cuando van a territorio, las gobernaciones son las encargadas de llenarle los espacios. Y les llenan los espacios sin lo que se denomina en los gobiernos alertas. O sea, sin ciudadanos que vayan a generar incidentes. Entonces les llenan los territorios con gente que va a abrazarle y decirles que son lo máximo, que todo está perfecto, que todo está lindo. Entonces los mandatarios que están en contacto con esos grupos de personas de la sociedad civil que les están alabando, dicen, estoy haciendo bien las cosas. Más los ministros que son lambones porque quieren conservar sus cargos, dicen, estoy haciendo bien las cosas. Entonces, mientras las autoridades no estén enteradas realmente de las necesidades reales que está viviendo la ciudadanía, piensan que están haciendo todo perfecto y como está perfecto, no Tela. cambian en nada. Viven en un mundo paralelo, en un Ajá. mundo cuáquer ficticio. Ana, luego de que el presidente da este informe a la nación, aparecen sus ministros, el ministro de Gobierno, Esteban Torres, y la secretaria de Comunicación, Irene Vélez, a hablar de la vicepresidenta Abad, ¿no? Y lo pongo cronológicamente porque es interesante. Luego de que el presidente sale a decirnos una realidad que probablemente sea él el único o sus personas cercanas que la viven, sus ministros a alertar que existe una posibilidad de que la vicepresidenta haya cometido actos de corrupción y que están viendo, y lo dijeron frontalmente, los mecanismos para evitar que asuma la presidencia cuando el presidente Noboa tenga que salir a hacer su campaña para la reelección. La posición de Construye. ¿Cuál es frente al tema de la vicepresidenta Abad, entendiendo la dinámica y el contexto en el que estamos en este momento como país? Porque también evitar que la vicepresidenta Abad asuma el cargo de presidenta es debilitar la institucionalidad del país, ¿o ustedes piensan lo contrario? Mire, yo aquí le voy a hablar en un tema muy personal, como mujer. La violencia política en contra de mujeres es muy real. La vicepresidenta Abad no es la primera. eh, Hay viceprefectas o vicealcaldesas, en este caso vicepresidenta, que sufren violencia política por parte de los alcaldes o prefectos, o en este caso el presidente. Y yo siempre estaré contraria a eso. De la violencia política, no solo violencia política de género, sino de la violencia en sí. No estaré jamás de acuerdo con algo así. Segundo, no creo que primero se la tenga que sacar del cargo y después determinar si es que en realidad ha cometido un delito. Así no proceden las cosas. Si es que se determina que ha cometido un delito, lógicamente no puede estar en el cargo. No puede hacerlo. Pero y en derecho. No es que primero le sacan y después investigan. Así no funcionan las cosas, o no deberían funcionar las cosas en un país que protege los derechos ciudadanos. En el caso de que se determinara que en efecto ha habido algún tipo de incorrección cometido por la persona Verónica Abad, no por su sobrino, primo, cuñado, vecino, no, por ella, porque las responsabilidades penales en sí, las responsabilidades son personalísimas. Entonces yo creo que hay que esperar a ver qué es lo que determina la justicia porque está investigando este tema. Hay un tema que Al es encontrarse clarísimo. una persona... Hay un tema que es clarísimo en este país y es la Sí, sí, celeridad en continúe. ciertos procesos y en otros no.
Y aquí en este programa lo hemos dicho mucho. Ojalá y con la misma vara y la misma rapidez sean todos los procesos. En este caso en particular de Verónica Abad, ya se está hablando y lo dijo y lo dijo el ministro de Gobierno. Estamos buscando y tengo entendido que hay varios mecanismos legales para evitar que la vicepresidenta asuma porque sería nefasto para el país. Más allá si nos parezca o no nos parezca la vicepresidenta, está el hecho de respetar las leyes e insisto en este tema porque sí me gustaría saber cuál es la posición de Construye en este tema en particular, porque es un poco, o sea, no es un poco, es violar la Constitución. Por eso, se tiene que cumplir la ley, se tiene que cumplir la Constitución, se tiene que cumplir las normas y actuar dentro de lo legal, no con dedicatorias, no con acomodos, no forzar la ley, porque así no hay una seguridad jurídica. Eso no puede pasar. No puede ser que los gobiernos de turno ven a alguien que les resulta incómodo y presionan a otras funciones para deshacerse de esas personas incómodas. No puede ser que tuerzan la ley, interpreten a su antojo para sacarle del camino a personas incómodas, eh, porque sencillamente eso está mal. Y nosotros, o yo personalmente, nunca me voy a prestar, o no lo haría, ni para la señora Abad, en este caso, una persona a quien no conozco, a quien no he tratado personalmente, que no es que coincida en muchas de las cosas en las que ella cree, pero más allá de eso, yo no defiendo de si esta persona me cae bien o no me cae bien, no. Yo creo que hay una ley que tiene que ser respetada, yo creo que hay procesos que tienen que ser respetados y esa va a ser al menos nuestra tónica, muy respetuosa de la Constitución y de las leyes. Ujú. Ana, pasando a otro tema y para cerrar la entrevista, ¿qué pasa con Construye? Al final, o sea, ¿van a poder realmente correr en las próximas elecciones como Construye, como movimiento? ¿O tienen y ya están revisando un plan B en caso de que Construye no pueda ser parte como, no sé, con personería jurídica? Porque ya se vienen las primarias, o sea, hay todo un proceso que hacer y si no lo cumplen tampoco van a poder llegar. Justamente ya se viene el tema de primarias, entonces en estos días el Tribunal Contencioso Electoral en segunda instancia tendrá que dirimir sobre qué sucede con Construye, si puede estar en la papeleta o si le suspende un tiempo o si le elimina del registro electoral, siendo la segunda y la tercera opción que yo acabo de dar en este momento ilegales, porque no hay legalidad que admita que a Construye no se le permita participar en el año 2025. Esa es una realidad. ¿Ustedes ¿Ya? creen que hay alguna mano política ahí? Sí, claro, claro ¿Quién? que está. De el presidente. Ok, ¿y qué? O sea, ¿los ve como un importante contendor o por qué? Él acaba de crear su movimiento político, o sea, él se lo aprobaron. Sí, le aprobaron su movimiento político y en la ley así lo permite que la persona que quiera tener una representación en democracia bien lo puede hacer. Y en ese sentido, pues si ha cumplido con todo lo que establece la ley, enhorabuena que haya podido hacer eso. Lo que sí no está bien es porque a nosotros hemos sido quienes hemos informado muchas cosas al país. En las cosas buenas hemos apoyado, pero cuando hay cosas que no proceden o están mal, simplemente no podemos apoyar ese tipo de cosas. Y eso es lo que a él le ha molestado. Es un ser humano que nació en una cuna de oro, que nunca ha escuchado un no por respuesta, que ve a las personas, a todas las personas como empleados. Y nosotros no somos empleados de él. Nosotros no somos gobiernistas, no somos el papel higiénico ni la alfombra de ningún gobierno de turno. Personalmente, yo soy ecuatorianista y cuando hay algo bueno, apoyo. Cuando algo beneficia al país, por supuesto que apoyo es el país donde yo vivo, vive mi familia, mis hijos, vivirán mis generaciones. Yo no quiero que el país se siga derrumbando, destruyendo, perdiendo, pero cuando hay algo que no está bien, simplemente no se puede apoyar. Y allí es cuando él siente ese conflicto.
porque se topa con alguien que le dice no, pero no se le dice no a él como persona, sino se dice no a ideas que probablemente no son las mejores o las más adecuadas para el país y para eso estamos. Si no, sea dictador, pero justamente para eso existen los contrapesos. Y de hecho, lo que hemos estado haciendo es darle gobernabilidad, informándole de cosas que no se están haciendo bien, para que él, como el piloto de esta nave que se llama Ecuador, no se estrelle. Porque si se estrella el presidente, se estrella todo el país. Yo personalmente no quiero que le vaya mal, yo quiero que le vaya bien, pero tiene que darse cuenta que nosotros no somos el enemigo. Construye no es el enemigo. ¿Saben quién es el enemigo? El vacunador que no permite que progrese el país, la delincuencia, la inseguridad, la falta de insumos de salud, tantas otras cosas en las que el señor presidente debería estar enfocado en vez de estar dedicando su valioso tiempo a perseguir organizaciones o personas que le resultan incómodas por el simple hecho de que no siempre le decimos sí. Claro, y bueno, y de algún modo tal vez ese accionar se asemeja un poco al accionar que ustedes dicen que otros movimientos y otros líderes políticos han tenido y de lo que ustedes constantemente dicen combatir. El autoritarismo siempre está mal. Cuando utilizan las otras funciones del Estado para perjudicar a personas incómodas está mal. Mi amigo personal fue Fernando Villavicencio. Y él, por denunciar lo que se estaban robando en los sectores estratégicos durante el correísmo, tuvo que vivir una fiscalía del tío Gal, del fiscal general que era afín al presidente de la República y que perseguía a todo aquel que denunciara los robos que se dieron en ese gobierno. Tenemos un Galo Lara, una Carolina Llanos a la que estando embarazada le hicieron abortar. Ahora veo que el correísmo le defiende a Verónica Abad y que habla que no tiene que haber violencia en contra de la mujer. Yo no les vi defendiendo a una mujer que estaba siendo perseguida por un tema de un ajedrez político como fue Carolina Llanos y le hicieron abortar. O sea, ese tipo de cosas, ese tipo de autoritarismo, ese tipo de abusos, jamás, nunca yo podría respaldar o defender. Y eso es lo que yo no quiero que haga el señor presidente y que lastimosamente nos consta que sí, lo está haciendo. Y que no tengamos doble moral, porque si es que hace el abuso de poder el presidente Rafael Correa, que era el que no le gustaba el anticorreísmo, ahí sí estaba mal. Pero claro, ahora en el novoísmo, si el que hace el abuso de poder es el presidente que les cae bien, ahí sí está bien. Eso no puede ser un doble estándar, una vara distinta para medir a la gente porque si le cae bien, si le cae mal. El abuso de poder, la injerencia en otras funciones, el tráfico de influencias y sobre todo un tráfico de influencias para perjudicar a personas que les resultan incómodas y les resultan incómodas no por temas negativos, sino por decir las cosas como son. Jamás va a estar bien, Luis. Eso no va a estar bien, nunca va a contar con nuestro apoyo. Ana, ¿ya tienen el nombre de algún posible candidato presidencial? Se habla de María Paula Romo. No, no, al menos María Paula jamás ha hablado en esos términos de que ella sería candidata. Yo en las reuniones de bancada, los temas que he discutido o hemos discutido han sido temas netamente de legislación, de fiscalización. Estamos súper enfocados en ese tema porque el país tiene muchos temas pendientes, el tiempo es cortito y queremos lograr hacer muchas cosas que necesita el Ecuador como herramientas para que podamos salir de este bache de una serie de circunstancias que han hecho que estemos en dificultades grandes. El país tiene grandes dificultades. Paula Romo, entonces, ¿a qué nombre le apuntarían, a qué perfil le apuntarían para candidato presidencial? Es que, como le estoy diciendo, Noris, nuestras reuniones no se han centrado en temas electorales ni políticos. No nos ha dado el tiempo para eso realmente. Nosotros no estamos, a diferencia de otros, en una precampaña o en una campaña anticipada. Nosotros estamos trabajando. Ok, listo. Te agradezco, Ana, por la entrevista. Eh, el espacio está aquí para cuando necesiten hablarles a los ciudadanos, sobre todo de trabajo, de lo que se está haciendo. Y ojalá también ya en algún momento más allá de las tendencias políticas, se pueda empezar a debatir lejos de la polarización, porque
eso es lo que nos ha llevado tal vez a donde estamos y que se desvíe la atención de lo urgente y lo importante que necesita la gente, salir del anticorreísmo y del correísmo y empezar a debatir en una agenda en beneficio de la ciudadanía. Y ahí sí ya es trabajo de los asambleístas que nos representan como ecuatorianos, ¿no? Y le cuento, Noris, que esa ha sido la tónica de esta asamblea. O yo personalmente no me estoy fijando quién es el proponente, sino qué es lo que está proponiendo. Porque si nos ponemos a fijar quién está proponiendo, si me cae bien, si me cae mal, si es de mi línea, si no es de mi línea, eso es lo que hizo que tengamos la asamblea tan pésima que no le permitió gobernar al presidente Guillermo Lazo y que justamente porque fueron conspiradores, porque fueron una piedra en el zapato, no para el mandatario, él sigue su vida. A quien arruinaron fue al país. Me da gusto que se hayan dado cuenta lo que ocasionaron y que ahora cambien esa actitud y que podamos ver muchas votaciones unánimes en la Asamblea Nacional. Porque hay muchas votaciones que todas las bancadas votamos a favor. Así debió haber sido siempre. Y hemos entregado una herramienta legal tras otra herramienta legal, todas positivas, para que las autoridades, para que los ciudadanos las puedan poner en uso y que puedan gozar de un mejor Ecuador. Así que espero que continúe así el trabajo legislativo. Si bien es cierto, han habido ciertos hechos aislados que probablemente no son los más adecuados en la Asamblea Nacional, ciertos incidentes aislados, uno, dos, máximo tres situaciones que no serían las deseables o las mejores, pero de ahí todos estos meses de trabajo han sido meses de trabajo y técnico, y un debate técnico y un debate con respeto, y así hemos podido lograr muchos acuerdos en favor del Ecuador. Así que así continuemos y que sigamos mejorando y sobre todo decirles a ustedes que cualquier idea, que cualquier observación nos la hagan llegar porque ese es el trabajo en conjunto, ese es el trabajo en equipo que sí podemos lograr para poder darle soluciones a la ciudadanía. Listo, Ana. Ella fue Ana Galarza, asambleísta por Construye. Muchas gracias por el espacio, por conversar con nosotros y con los ecuatorianos. Las puertas del programa están abiertas para todos los asambleístas. Gracias, Ana. Señores, esto ha sido